tal amigos? Yo soy DJ Salomón, esto es Spotlight, estrenando un nuevo segmento que se llama Político bajo la lupa. Y estrenaremos el segmento primero con las damas. Y te vengo a hablar de una candidata del Partido Libre, que es el partido de izquierda, o sea, los socialistas. Rixi Moncada Godoy nació el 13 de febrero de 1965, originaria del municipio de Talanga. Municipio afectado por el tráfico de drogas, ya que su exalcalde es abogada, financista y notaria, graduada en la Universidad Autónoma de Honduras. Su primer cargo en el estado fue del 2006 al 2008, quien estuvo encargada del Ministerio de Trabajo y también de la Seguridad Social. Y del 2008 al 2009 le dan el cargo de gerente de la empresa de energía eléctrica. Para empezar a ponerla bajo la lupa, miremos cuál es su discurso y sus ideologías. A la teleaudiencia le quede muy clara nuestra posición. Ese paso es una migración hacia un sistema que nosotros lo tenemos claramente definido en nuestros estatutos y es hacia el socialismo. O sea, nosotros estamos claramente definidos y hay ahí una diferencia. Hacia un socialismo democrático, hacia un socialismo en donde la forma de ver el sistema, la forma de ver el Estado, la forma de ver el gobierno tiene diferencias con la concepción liberal. Y, bueno. Esa fue una declaración recién pasado el golpe de Estado. Señores, más claro no puede ser ella. Ella quiere avanzar a un estado de socialismo. Pero, ¿qué es socialismo? Te lo resumiremos un poco para que puedas tomarte una idea, ya que más adelante haremos un video acerca de lo que es el socialismo. Miremos un poco acerca de los fundadores y pensadores de esta ideología. Karl Marx, que vivió en el siglo XIX. Esta teoría sostiene que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales y que la lucha de clases es el motor de la historia. Según el marxismo, la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y riqueza. Esta explotación se da a través de la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas, tierras y maquinaria, y la apropiación del excedente económico generado por los trabajadores. Esto, presuntamente, crea una desigualdad social y económica que, según los marxistas, debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad socialista sin clases, en la que la propiedad de los medios de producción se colectiviza y se comparte equitativamente, creando así un mundo supuestamente más justo. El comunismo, socialismo o progresismo es un movimiento político que toma fuerza con las ideas de Karl Marx, que tiene muchos escritos, el cual veremos. Se encuentra inspirada por sus aspiraciones políticas revolucionarias. En este sentido, dirigió la Nueva Gaceta Renana, que fue corresponsal de New York Tribune y redactó numerosos artículos, cartas y panfletos destinados a informar a los militares socialistas y a promover el activismo político de carácter progresista. Sus obras más importantes fueron las siguientes: La diferencia de la filosofía de Demócrito y Epicuro, La miseria de la filosofía, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, el manifiesto del Partido Comunista, Trabajo, Salario y Capital, Tesis sobre Feuerbach, Constitución a la crítica de la economía política, y los manuscritos de 1844, y como decíamos anteriormente, el Capital. Para que te puedas crear un mejor concepto de todos sus escritos, Marx trata de explicar cómo trabaja la economía en un país, con su teoría valor-trabajo. Y trata de explicar cómo trabaja el mercado, pero haciendo ver como que hay una lucha de clases sociales, donde los dominantes de una sociedad explotan a los trabajadores. Es un pensamiento basado un poco en el resentimiento, ya que para ellos todo el mundo trabaja, el opresor y el oprimido. Pero hay que explicarle a este tipo de pensadores que solo están viendo una parte en la historia, porque también vino Karl Menger a explicarle a Marx que estaba equivocado en la mayoría de sus teorías. Cómo estaba equivocado acerca del mercado, haciéndole ver que el valor de los productos no lo determinan los costos, sino que es subjetivo, porque dependen de la escasez y la abundancia. Por eso siempre para ellos en los discursos el problema de los pobres son los ricos. Y ese es el discurso de la mayoría de toda esta horda de socialistas.
Por eso vas a escuchar que en sus discursos se repiten muchas palabras como la oligarquía, la burguesía, el patriarcado, que el capitalismo, el opresor, el oprimido. Escuchemos declaraciones más actuales de ella. Y podemos ir tema por tema. El punto del sector privado. Por la exigencia de que todos debemos pagar impuestos, por la exigencia de ponerle fin a esas prácticas en el Congreso para otorgar exoneraciones y exenciones que no son más que corrupción pública legalizada, que nosotros la hemos denunciado. Se mira muy preocupada por la corrupción, pero pongámosla en la lupa. Exponer esos temas, entonces hay temor. ¿Pero y qué temor? O sea, todos debemos pagar impuestos, un principio básico para poder levantar el Estado, para poder levantar a la sociedad, para poder hacer inversión, para poder generar oportunidades de empleo. ¿Con qué? Con condiciones. El Estado no puede continuar procesos de endeudamiento sin límite para llevar el desarrollo a las comunidades. Debemos pagar impuestos. Pero ¿qué pasa con los corruptos de su banda? No los ve. Mira corrupción para un lado, pero no ve el de ella. Cuando usted me dice de empresarios, ¿a qué empresarios nos referimos? Porque en el país hay alrededor de 350,000 empresarios. Y otra cosa es la instrumentalización y la utilización del poder público y del poder político para la corrupción público-privada, las contrataciones estatales a gran escala y la acumulación de dinero empobreciendo a los estados. Ahí estamos en otro escenario, la corrupción público-privada. Es el escenario integral. Y como verás, en el discurso de estas personas siempre hablan que los empresarios, oligarcas o burgueses son los problemas, son los que se llevan el dinero de nuestros impuestos, pero no se fija ella en el problema central, que para que un empresario de estos pueda hacer tantas fechorías, necesita la participación de un político. O sea que el verdadero problema de eso, la corrupción, son los políticos, ya que ellos son los que venden favores. Que el Estado haga eso va completamente contra la moral. Quiere hacer justicia social, castigando a personas exitosas con impuestos para dárselo a quien ella cree que se lo merece. No necesitas ir al futuro para ver qué es lo que pasa con esta ideología. Si tienes a Venezuela de ejemplo y a Cuba. Y si no, echa un vistazo a Argentina para que veas cómo se les derrumbó el teatro a todos los progresistas, socialistas y comunistas. Esta persona pasa hablando mucho acerca del socialismo democrático, pero no veo que alguien le pregunte cuál es la diferencia del socialismo de Maduro con el socialismo que ella piensa, ya que lo de Maduro es una narcodictadura de hace mucho tiempo. Somos una opción pacífica, democrática, pero socialista. ¿Dónde nos ubicamos? Pues esa es nuestra forma de pensar. Sos un partido socialista democrático, orientado ¿hacia qué? Hacia el cambio para consolidar, para hacer crecer la solidaridad y el humanismo. Estas personas que dicen que pasan comprometidas con la igualdad y que hablan en nombre de los pobres, se atribuyen que ellos tienen el derecho de decidir a quién le dan el dinero de nuestros impuestos y a quién no. Primero hay que separar los dos tipos de personas que hay en un país. Las personas que viven de los impuestos, que ya puede ser todas las personas que trabajan para el Estado, y las personas que se rompen la espalda trabajando para pagar impuestos y sostener a estos. ¿Qué agenda para quitar esto, abogada? ¿Qué agenda se debe seguir? La agenda revolucionaria, la agenda de la izquierda, la agenda de enfrentar con verdad toda la imposición de la que hemos sido víctimas desde la época de la colonia. Y sobre todo politizarnos en los distintos sectores de la sociedad y politizar nuestros jóvenes que entren en el proceso, porque reitero, las riquezas nacionales, no solo las de Honduras, las riquezas nacionales del mundo han sido y siguen siendo saqueadas por la derecha a través de las oligarquías y de los grupos de poder. Dios mío, esta gente vive de espaldas los datos.
Hay que explicarle a ella que en los últimos 200 años, debido a la revolución industrial y al capitalismo, se ha sacado más del 80% de la población mundial de la pobreza. Imagínate qué ignorancia de este tipo de personas pidiendo paz para Palestina por los ataques de Israel. Hay que condenar la violencia contra el pueblo palestino. Eso hay que hacerlo permanentemente. Hay que condenar las guerras. Hay que pacificar los pueblos y la paz solo puede llegar cuando hay sistemas económicos justos. Y hay que combatir por ello permanentemente el sistema económico injusto en el que vivimos. Habría que explicarle a ella que debería averiguar por qué Israel está atacando y no a Palestina, sino a Hamás. ¿Será que ella está del lado de los terroristas? ¿Ves? Este tipo de personas da miedo. Pero estoy segura que el pueblo no me tiene temor porque... Con este tipo de políticos hay que tener sumamente mucho cuidado y tenerlos vigilados de muy cerca, ya que hemos visto en la realidad aplicarse el socialismo y no queremos terminar ni como Venezuela ni como Cuba, así que ponte a pensar si realmente quieres socialismo. Y en el próximo segmento Bajo la Lupa miraremos a otra candidata para la presidencia que se llama Ana de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, que está preso por conspirar para traficar toneladas de droga a Estados Unidos. Espero que te haya gustado un poco de información y que me ayudes con un like para llegar a más personas. Y me gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para que te informe cada vez que estemos subiendo contenido. Que tengas un lindo día, yo soy DJ Salomón, hasta la vista.